Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a probar cómo nos va con esa modalidad así virtual asincrónico. La idea es que lo que yo les explique, igual ustedes lo van a poder consultar. Siempre va a estar ahí disponible el enlace, les va a quedar. Entonces, vamos a repasar un poquito, aprovechando hoy, lo que es la materia. Ya habíamos visto un poco de los estados y de las transformaciones y vamos a ver hoy la clasificación de esa materia. Para repasar, vamos a recordar lo que es la materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Está conformada por pequeños átomos que también conforman moléculas y que al combinarse de formas totalmente diferentes van a dar entonces origen a distintas formas que componen, ¿verdad? O dan origen a todo lo que existe en el universo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que conforman rocas, los seres vivos, hasta en el aire, ¿verdad? El aire también ocupa un espacio. Y tenemos el ejemplo que siempre hemos utilizado en clase con el agua, ¿verdad? Está en diferentes estados, los estados fundamentales, líquida, sólida en forma de hielo o en forma de vapor también. Entonces, utilizando ese ejemplo del agua, habíamos visto los tres estados de la materia. Entonces, habíamos visto que, voy a tratar de dibujar aquí, el sólido lo que tenía eran partículas, me están quedando muy feas, pero están todas, todas, todas unidas unas con otras. Están muy pegaditas. Y como están tan pegaditas, ellas no pueden moverse. No, no hay forma. Entonces lo que hacen es como vibrar, ¿verdad? Ellas están inquietas, inquietas, pero no se pueden mover porque tienen otras a la par, ¿verdad? Entonces, eso ese comportamiento hace que ellas tengan una forma y un volumen definidos, o sea, sean rígidos. Por ejemplo, el hielo, la madera, el hierro, la sal también, ¿verdad? Luego, ¿qué pasaba con el líquido? En el líquido habíamos visto que igual está hecho de partículas, pero esas partículas tienen un poquito de espacios, ¿verdad? Entre ellas, entonces sí que se pueden mover un poco más, están un poquito más libres, ¿ok? No están tan pegaditas. Pueden estar chocando entre ellas o, por ejemplo, en el envase que las contiene, ¿verdad? Entre las paredes. Digamos, aquí pueden haber unas y chocan aquí contra el vaso. Entonces, eso hacía que ellas tuvieran un volumen definido, pero la forma no. Siempre iban a adoptar la forma del recipiente que las está conteniendo. Entonces, ahí teníamos, por ejemplo, agua, mercurio, aceite o leche, ¿verdad? Todos los líquidos. Ahora, teníamos otro estado que es el gas. Esos están moviéndose tan libremente y van tan rápido que están como muy separadas, muy, muy separadas entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? No tienen, por lo tanto, al tener esas características, una forma ni un volumen definido. O sea, se mueven tan rápido que no pueden estar juntas y no se puede formar nada. Por ejemplo, tenemos oxígeno, vapor de agua, el CO2. Esas se pueden comprimir. O sea, yo puedo agarrarlas, ¿verdad? Y tratar de quitarle ese espacio, ¿verdad? Y unirlas. Y em, eso va a requerir como mucha presión y también ellas se expanden. ¿Ok? Si yo puedo tener un gas contenido en cierto espacio, pero siempre va a querer expandirse. ¿Ok? Entonces vamos a ver si puedo borrar esto de aquí y continuamos. Ok, teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos transformaciones de la materia. Entonces, ¿qué pasa? Esas transformaciones las vamos a llamar cambios de estado. Uy, dame un chancecito. Ahí. Entonces, esos estados requieren de energía para poder cambiar. Entonces, generalmente eso se hace en forma de calor. Entonces, ¿por qué nosotros aplicamos calor? Yo les acabo de explicar cómo están acomodadas las partículas para que tengan esas características. Entonces, si yo aplico calor, me va a modificar esas características, va a cambiar lo que está pasando con esas partículas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sólido, como el cubito de hielo que hablábamos en la diapositiva anterior, y yo lo dejo al aire libre, ¿verdad? El sol lo va a calentar y lo va a derretir, ¿verdad? Y me va a pasar de estado sólido a estado líquido. ¿Cómo se llama eso? Fusión, ¿ok? Así le vamos a llamar cuando algo, ¿verdad? Algún objeto o algún líquido, en ese caso, perdón, alguna sustancia cambia
de estar como sólida a cambia a estar líquida, ¿ok? Vamos a decir que se fundió, ¿verdad? Piensen eso, en algo que se funde. Incluso los metales se pueden fundir, ¿verdad? O sea, podemos tenerlos muy sólidos, pero si lo calentamos a altas temperaturas, se me van como a ser líquido por un breve tiempo hasta que se vuelvan a enfriar, ¿verdad? Y se solidifiquen de nuevo. Yo ahí lo que estoy haciendo es que el metal, ¿verdad? Recuerden, tienen esas partículas sumamente unidas y por yo aplicar calor temporalmente, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de calor que yo esté aplicando, entonces modifico eso. Hago que ellos como que se puedan separar. Por eso es que cambia la forma. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía. Cuando, por ejemplo, ese metal se me vuelve a enfriar, digamos, como en este caso ya no estaría ganando energía, sino más bien la está perdiendo. Cuando pierde esa energía, le vamos a llamar a ese proceso solidificación. ¿Ok? Entonces, de sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. Vea que los nombres tienen como nos dan una pista. Fusión, se funde. Se vuelve a ser sólido, solidificación, ¿ok? Pasa de estar otra vez líquido a hacerse otra vez sólido, solidificación. Ahora, también tenemos la relación entre estos dos estados que están abajo, el líquido y el gaseoso. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, cuando yo tengo un líquido, y yo aplico calor, ¿verdad? Tengo una olla con agua y yo aplico calor a esa olla de agua, entonces van a empezar a notar que se forma gas. ¿Ok? ¿Qué pasaba? Teníamos partículas que estaban con un poquito de distancia entre ellas, y al yo poner calor, entonces como que se volvieron interactivas. Entonces ellos empezaron a saltar y empezaron a moverse y a moverse, y entonces empezaron a separar y a separar hasta que se convirtieron en gas. Entonces, cuando eso ocurre, de líquido a gaseoso, le vamos a llamar vaporización, que se me está vaporizando. Ahora, al contrario, también puede ocurrir. Yo puedo tener gas, ¿verdad? Y ese gas puede perder energía. Cuando pierde energía en forma de calor, puede volver a estado líquido, ¿ok? Un ejemplo de ello sería, eh, por ejemplo, cuando vemos las gotitas de rocío o en la mañana que vemos en las ventanas gotas, em, eso es porque entonces el gas pasó a estar en estado líquido, ¿verdad? Aquí, si ustedes lo ven aquí, donde tenemos condensación de gas a líquido, rocío en las ventanas. Es uno de esos ejemplos. Ok, entonces. Como ven, puede pasar de un lado o hacia el otro. Yo puedo tener líquido y pasarlo a gas, o un gas y pasarlo a líquido, ¿verdad? Y eso tienen sus nombres. Luego les paso un diagrama que tal vez va a ser más sencillo de visualizar para ustedes, como con colores. Creo que se representa mejor. Ahora, ¿qué pasa? Nos queda el gas y el sólido. También se pueden relacionar entre ellos. ¿Ok? No solo tienen que seguir esta ruta, sólido, líquido, gaseoso, ¿verdad? Que es como lo que siempre hemos escuchado, siempre nos hemos aprendido. Entonces, ¿qué pasa? El gas puede pasar a estado sólido. Cuando el gas pasa a estar a estado sólido, se le llama una sublimación regresiva. Y un ejemplo de eso sería, por ejemplo, cuando se forma la escarcha. ¿Y qué pasa entonces cuando es al contrario? Le vamos a llamar sublimación. Cuando pasamos de tener un sólido y saltamos de una vez a estar en estado gaseoso. O sea, aquí lo que se está brincando es el estado líquido. Quiere decir que yo aquí en estado sólido apliqué tanta cantidad de energía, y puede ser en forma de calor, como les digo, que yo hasta me salté el líquido. O sea, me salté este estado. Pasé de una vez del sólido al gaseoso. Y eso se llama, como les digo, sublimación. Ejemplos de esto, por ejemplo, el hielo seco lo hace y la naftalina también lo hace. La naftalina nosotros la tenemos en cubitos, y si la dejamos al aire libre, se deshace, pero no pasa, o sea, no se hace líquido, sino que ¿verdad? Pasa a gas de una vez. Nosotros pensaríamos que se evapora, ¿verdad? Pero vea que aquí no implica el estado líquido, no lo saltamos por completo.
Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a continuar. Ok, por acá. Dame un toquecito para cambiar la barra de zoom que me está estorbando aquí arriba para poder ver. Ok, ahora llegamos a lo que es ya en sí la clasificación de la materia. La materia necesita entonces organizarse, ¿verdad? Teníamos que seguir entonces una clasificación. Eso se hace según su composición. Entonces, la materia nosotros la vamos a dividir en algo que llamamos sustancias puras o en mezclas. Cuando hablamos de sustancias puras, vamos a estar hablando de elementos, ¿ok? Y de compuestos. Elementos son partículas que son tan fundamentales que ya no se pueden dividir en otras más simples. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un átomo de hierro, yo no lo puedo dividir en otro más pequeño o que se todavía, si yo digo hierro, no sé, que se me convierta en otra cosa. No. Es como el estado más como fundamental, por así decirlo. Entonces acá yo tengo los elementos, el hierro, el oxígeno, el oro, todos esos que ustedes recuerden que van como en la tabla periódica, esos son los elementos, no se pueden dividir en más simples. ¿Ok? Están conformados de átomos. Por ejemplo, el hierro está solo, si yo tengo un pedacito de hierro, ese hierro va a estar conformado solo de átomos de hierro. Y si yo tengo también un lingote de oro, solo va a estar conformado por átomos de oro. Y esos átomos todos se van a parecer entre ellos. Ahora, los compuestos están formados de varios elementos. Entonces, por ejemplo, volviendo al agua, ¿verdad? Tenemos que, y ustedes siempre han escuchado, también lo ponen hasta como en las botellas de agua, H2O, ¿verdad? H2O, H2O, escuchamos siempre eso, ¿verdad? Quiere decir que eso es la fórmula molecular. Tenemos un átomo, bueno, en este caso tenemos dos átomos de hidrógeno unido con un átomo de oxígeno. Cuando ellos se unen, forman el agua. Recuerden que cuando les estaba hablando más adelante en esa presentación sobre que la materia es lo que compone, ¿verdad? Todo lo que conocemos y que dependiendo de cómo se organicen, así es como se crean las diferentes cosas. A eso me refería. Entonces, si yo puedo tener átomos de hidrógeno y de oxígeno separados y pueden estar como conformando otra cosa. Pero si yo específicamente agarro y sigo como una especie de receta, véanlo así, agarro dos hidrógenos y un oxígeno y los junto, me forman agua. Vean la sal yo la conformo tomando una molécula, ¿verdad? O un elemento de sodio y uno de cloro. Los uno y se me forma sal. Hay muchos, vean que cloro es cloro, ¿verdad? Entonces, muchas sustancias cambian cuando se unen. Dióxido de carbono, que es lo que los carros desechan, ¿verdad? En gran cantidad y las fábricas, ¿verdad? Todo ese humo que contamina, está hecho de un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Vean aquí cómo cambió. Dos átomos de oxígeno unido a un carbono me va a formar en su estado natural, que sería gas, está en estado gaseoso, ¿verdad? De forma natural. Pero vea que es un oxígeno. Un oxígeno también forma parte del agua y son diferentes. ¿Ven? Entonces, dependiendo de cómo se acomoden, ¿verdad? Así van a formar cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, veamos aquí mezclas homogéneas y heterogéneas. Esas mezclas, principalmente nosotros la vamos a distinguir porque cuando hablamos de una sustancia homogénea, nosotros vamos a ver em, que no podemos identificar las partes, ¿ok? No puedo decir, por ejemplo, si yo tengo agua con sal, yo no puedo señalar dónde está la sal y dónde está el agua. Están mezcladas, ¿verdad? Están juntas. Yo no puedo distinguir. El aire, por ejemplo, ustedes ven el aire está compuesto de un montón de partículas, no solo de carbono, ¿verdad? Em, entonces, nosotros no podemos ver todo lo que está conformando el aire. O, por ejemplo, el vinagre también es una mezcla homogénea. Ahí nosotros no vemos sus partes.
En cambio, una mezcla heterogénea, nosotros vamos a decir que sí podemos identificar en la unión de dos o más sustancias, que nosotros sí podemos identificar, por ejemplo, una ensalada, agua con aceite o arena con sal. Si yo tengo aquí un vasito y yo pongo arena y pongo sal, ustedes van a ver claramente dónde empieza el agua y dónde empieza la sal, ¿verdad? O la arena o el aceite, ¿ok? Pueden identificar sus partes. Entonces, cuando no podamos identificar las partes, le vamos a decir que es una mezcla homogénea. Cuando sí podemos identificar las partes de la que está hecho, le vamos a llamar heterogénea. ¿Ok? Las sustancias puras, también acá nos recuerda la presentación, no pueden separarse por métodos físicos que sean simples. Las mezclas sí pueden separarse. ¿Ok? Yo puedo tratar de, con algunos métodos que luego los vamos a ver, físicos, separar el agua de la sal. Ujú. Eh, Algunos de esos procesos se llaman filtración, evaporación, destilación, entre otros, ¿verdad? Luego los vamos a ver después de esto. Ok, sustancias puras, como les estaba diciendo. Acá fue que yo empecé a explicar todo con el diagrama, pero aquí lo tenemos más explicadito. Una sustancia pura tiene una composición química constante, propiedades físicas y químicas bien definidas que no cambian sin importar de dónde provenga o cómo se obtenga. Se dividen en dos categorías principales: elementos formados solo por un tipo de átomo, no pueden descomponerse en sustancias más simples mediante reacciones químicas ordinarias, están organizados en la tabla periódica: hierro, oxígeno, carbono y oro. Compuestos están formados por dos o más elementos diferentes unidos químicamente en proporciones fijas. Tienen propiedades distintas a las de sus elementos individuales. Entonces tenemos agua, dióxido de carbono, cloruro de sodio y metano, que es carbono con hidrógeno. Es un átomo de carbono, vean, igual acá que en el dióxido de carbono, pero tiene cuatro hidrógenos. Ujú. Ahora, mezclas. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias que no están unidas a nivel químico. Esta componente conserva sus propiedades originales y pueden separarse mediante métodos físicos, como filtración, evaporación, decantación y destilación. Mezclas homogéneas. Acá teníamos igual los mismos ejemplos, tienen una composición uniforme y las mezclas heterogéneas no están distribuidos de manera uniforme, se pueden distinguir sus componentes a simple vista. La ensalada tiene lechuga, tomate, zanahoria, nosotros podemos ver dónde está cada uno. Igual con esos ejemplos que les había explicado del agua con aceite o la arena con la sal, y el granito también podemos ver como la roca con los minerales visibles. Ujú. Ahora, acá es importante, ¿verdad? Tener muy claro que las mezclas homogéneas también pueden llamarse soluciones. Si en el examen lo ven con ese otro nombre, sepan que si ven una solución, estamos hablando de una mezcla homogénea. ¿Ok? Aunque parecen sustancias puras, sus componentes pueden separarse. Ok, repaso final. Eh, Tenemos entonces, por lo tanto, que un elemento solo tiene un tipo de átomo, un compuesto, tenía varios, ¿verdad? Unidos, pero a nivel químico. Una mezcla homogénea es uniforme, ¿verdad? No podemos distinguir sus componentes de que está conformado, pero la mezcla heterogénea no es uniforme y se pueden ver sus fases, ¿ok? Puedo ver cada uno de, de los que lo componen, ¿verdad? ¿Se puede separar el elemento? No, es lo más simple que hay en el mundo, ¿verdad? Ya es lo más como la unidad más básica. Compuestos, solo por reacciones químicas se pueden separar los compuestos. La mezcla homogénea sí se puede separar por métodos físicos y la heterogénea también por métodos físicos, ¿ok? Y ahí teníamos algunos ejemplos. Ok, ahora aquí venía en la presentación unas preguntas de repaso. ¿Qué cambio ocurre cuando el hielo se derrite? Eso era una fusión, ¿verdad? El agua pasando de estado sólido a líquido. ¿El agua con sal es mezcla homogénea o heterogénea? Es una mezcla homogénea o una solución. No puedo ver sus partes. ¿Cuál es la diferencia entre el elemento y el compuesto? Un elemento tiene un solo tipo de átomo y un compuesto tiene dos o más elementos unidos químicamente. ¿Ok? Entonces, muy bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Voy a pasar, vamos a cerrar aquí un toquecito. Vamos a ver, muy bien. Y este es el folleto que yo les di a algunos ya impreso,
A los demás se los voy a pasar de forma digital. Si quieren lo pueden imprimir o la otra semana les puedo entregar una copia en físico, ¿verdad? Entonces lo que ustedes van a ver el día de hoy. Acá tienen al inicio una focalización, ¿verdad? Al final vienen unas imágenes. Venga, voy a bajar por aquí. Vamos a ver si están estas imágenes. Am, bueno, al final tienen unas imágenes. Es que yo tengo más partes del folleto aquí. Solo les imprimí una partecita que era la que íbamos a ver hoy. Entonces, en las hojas que ustedes tienen unas imágenes. Entonces, tienen que primero clasificarlas, las recortan y las pegan acá. ¿Cuáles son sustancias puras y cuáles son mezclas según lo que acabamos de conversar, ¿verdad? Entonces, lo pegan ahí. Aquí esta parte de exploración no la vamos a saltar, eso no lo vamos a hacer. Y vean que aquí está la clasificación de la materia. Bien, igual, todo lo que les acabo de mencionar, sustancias puras, mezclas. Acá, en las mezclas, tenía que hacerles una salvedad que aquí habla sobre que en mezclas heterogéneas, recuerden que son aquellas que son visibles, o sea, yo puedo distinguir sus componentes a simple vista. Hay dos tipos muy importantes, las suspensiones y las emulsiones. Son tipos. Entonces, vamos a llamar suspensiones a mezclas en las que las partículas sólidas están dispersas en un líquido. Por ejemplo, el barro con agua, que tienen como esa contextura, ¿verdad? Como de que la mayoría está en sólido, pero tiene como algunas particulillas que todavía están en estado líquido, entonces tienen como esa forma, ¿verdad? Piensen, sí, en el ejemplo de barro con agua, es súper característico para pensar como en la textura que está describiendo el folleto. Y las emulsiones siempre va a ser una mezcla de líquidos que normalmente no se mezclan. Entonces, si yo tengo una emulsión, yo tengo, por ejemplo, aceite en agua. O también, ¿verdad? Que está como si ustedes ven, la mayonesa está conformada de aceite y también tiene agua. Eh, y vamos a ver, entonces eran esos dos que no teníamos en la otra presentación. Y en las mezclas homogéneas, acá también tenemos otros dos, nos hablan de soluciones, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando, son mezclas donde un soluto se disuelve en un disolvente. Eso quiere decir que vamos a tener una cantidad de material, por ejemplo, piensen en el azúcar, por ejemplo, y se va a disolver en algo, que en ese algo el disolvente universal es agua. Entonces, digamos, yo voy a tener una solución cuando yo tengo algo, ¿verdad? Una cierta cantidad y lo estoy metiendo, ¿verdad? O disolviendo en otro que en este caso, el soluto puede ser, es el que está en menor cantidad, puede ser líquido o puede ser sólido, y el disolvente es el que está en mayor cantidad, ¿ok? Aleaciones, tenemos mezclas de metales, siempre, ¿verdad? Que sea una mezcla de metal, le vamos a llamar así, aleación. Entonces tenemos acero, que es una mezcla de hierro y de carbono. ¿Ok? Y luego acá teníamos un tercer concepto que tampoco estaba en la presentación, por eso quería ver el folleto con ustedes, también acá, son los coloides. Los coloides son sistemas en los que una sustancia se dispersa en otra, formando entonces partículas de tamaño intermedio entre las de una solución y las de una suspensión. O sea, no son ni una ni la otra, tienen un tamaño ahí intermedio particular que hace que sean diferentes. Entonces, las partículas de un coloide no son visibles a simple vista y no se sedimentan con el tiempo. Eso de sedimentan es que no caen, digamos, no se acumulan. Por ejemplo, si yo lo tuviera en un recipiente, no se me acumula como en el fondo con el tiempo. Lo que les confiere cierta estabilidad, o sea, ellas quedan como suspendidas. Un coloide es una mezcla en la que las partículas de una sustancia están dispersas en otra sustancia sin que se produzca una separación evidente entre las dos fases. Tienen las siguientes características. Las partículas dispersas tienen un tamaño de 1 a 1000 nanómetros, o sea, son muy, muy pequeñitos. No se pueden separar mediante filtración. Pueden exhibir el efecto Tyndall, donde un haz de luz se dispersa al pasar a través del coloide. Eso les voy a mandar un video de eso del efecto Tyndall porque este sí es muy, muy interesante y es necesario que ustedes conozcan ese efecto, el efecto Tyndall ligado a los coloides. Mantienen una apariencia homogénea a simple vista, pero pueden comportarse como mezclas heterogéneas bajo condiciones específicas. Aquí un ejemplo de un coloide, creo que no lo da, vamos a ver aquí.
Ajá, acá tenemos la importancia de los coloides y aquí vienen los ejemplos. Entonces, tienen un papel muy importante y están presentes en diversas áreas. Por ejemplo, en la medicina, muchos medicamentos se administran en forma de coloides, como las soluciones intravenosas, que ayudan a mantener la presión osmótica en la sangre. También tenemos en la industria, ¿verdad? Que dice que los coloides se utilizan en emulsiones o espumas, como en la fabricación de helados, mayonesas y salsas. En la tecnología de materiales también se aplican en la fabricación de tintas, pinturas y productos cosméticos. Y en el ambiente también influyen en la química del suelo y en la disponibilidad de los nutrientes, así como en el transporte de contaminantes en el agua. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen, los que tienen el folleto impreso, escanean el código QR. Los que lo tienen en digital, le dan clic aquí y los va a llevar a un video. Entonces, van a observar ese video. Pueden observar este que está aquí o yo les voy a mandar también otro de apoyo. Creo que el que yo les mando está más bonito que este, pero cualquiera de los dos lo pueden utilizar para elaborar un esquema sobre la clasificación de la materia, que es parecido al que les enseñé en la presentación antes. ¿Ok? Un esquemita. Y ya luego el esquemita, ustedes tienen entonces igual la práctica de selección única, parecido al examen. Entonces ustedes van a leer todo, van a ver el video que estoy haciéndoles y entonces van a contestar esas preguntas. Son 13. La otra semana entonces las revisamos todos juntos. Y acá hay unas preguntas de cierre que ustedes nada más tienen que contestar. Nos preguntan por qué es importante conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales que serán utilizados como componentes de mezclas en actividades cotidianas. Si quieren lo pueden investigar. Pueden ponerlo con sus palabras o lo pueden investigar como ustedes gusten. ¿Cuáles mezclas se utilizan en frecuencia del hogar, la industria farmacéutica, la industria agrícola, construcción de casas, entre otras? Estas lo pueden investigar también en internet y las llevamos y las comentamos la otra semana. Ok. Entonces, también por aquello, vamos a ver si me puedo salir un toquecito de aquí. Aquí. También les hice una práctica extra para que tengan ahí bastante en qué trabajar. Em, Acá está esto. Entonces lo van rellenando, dice la materia de sus estados, completa la definición, la materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un espacio, bueno, ahí, ¿verdad? Si ustedes lo contestan, sí, vieron entonces el video ese video que les compartí, ahí igual está en la presentación, que creo que también se los voy a compartir, entonces lo van contestando. Si lo logran terminar, todo bien, si no, lo continuamos en la clase la otra semana. ¿Ok? Entonces, hasta aquí voy a llegar ya al video para subírselos a YouTube y que ustedes puedan entonces consultarlos. ¿Ok? Recuerden, cualquier pregunta me la pueden hacer, voy a estar disponible en ese horario y pues buenas noches.